Buenas noches, público culturoso. Hoy día vamos a hablar de nuestra Bronte favorita, Emily Bronte. Entonces vamos de frente y sin demora a, bueno, a exponerles un poquito sobre nuestra querida Emily Jane. De más está decir, bueno, en estas charlas culturosas somos fans de todas las Bronte, pero en particular de Emily. Les vamos a contar, vamos a hacer otro programa sobre las hermanas Bronte, sobre todos los hermanos Bronte, porque son tres las hermanas Bronte más un hermano, rarísimo, que ya les vamos a contar después cuando hagamos ese programa con mayor extensión, pero nos vamos a centrar ahorita en Emily, porque Emily fue única en su género, fue especial y ahorita vamos a ver de qué manera fue así. Estamos viendo en la imagen una pintura que le hace su hermano, Branwell, que fue un pintor muy frustrado, un pintor, bueno, en fin, fue un personaje bastante eh, eh, extraño, ¿no? Pero entre las hermanas Bronte, Emily, pues, ha sido un misterio y lo sigue siendo. Bueno, más o menos biográficamente, y no es un programa de la biografía de Emily, ni mucho menos, pero para hacer una entrada, ¿no? A la vida de Emily Bronte, y un poquito para tratar, no tratar, sino acercarnos un poquito a desentrañar, raspando, ¿no? Rasgando un poquito ese misterio acerca de su personalidad, ¿no? Bueno, Emily fue la quinta de seis hermanos. En realidad los Bronte, los niños Bronte, no, fueron seis. Dos hermanas mayores murieron en un internado, lamentablemente fueron fueron enviadas ellas a este internado. Era muy común en la Inglaterra del siglo XIX mandar a los niños de estos internados que tenían, la verdad es que yo no sé por qué los mandaban, porque tenían una pésima reputación. En el siglo XIX, eh, yo, la verdad, Inglaterra llevaba la batuta en este asunto de ser demasiado rígidos con los niños. Yo hasta cierto punto no entiendo este ese tipo de crueldad con los niños en ese tiempo. Emily nace más o menos a principios de siglo, ella es de 1818, va a fallecer en 1848, muy joven, a los 30 años. Y las hermanas Bronte, las que quedaron, que fueron Charlotte, Emily, Anne y su hermano Branwell, que más tarde caería en no solo la drogadicción, sino el alcoholismo, tenía una personalidad muy difícil, muy complicada. Y las chicas Bronte, las hermanas Bronte, ya además está decir, ¿no? Ellas eran hijas de un párroco anglicano que le dieron una, como se hacía antes, ¿no? Les daban una parroquia para que vivieran ahí. Y es en esa casa, muy alejada de la ciudad, ¿no? Donde ellas van a desarrollar su obra más importante, sus novelas, ¿no? Y todas esas cosas. Ya, a ver. Entonces, Emily nos llama la atención por varias razones, no solo a mí, sino a todos los estudiosos y querendones de las hermanas Bronte, porque fueron las tres geniales, eh, no hay duda en ello, pero Emily llama la atención en particular porque ella es creadora de una novela que se llama Cumbres Borrascosas, que es una novela hasta ahora, para estos tiempos, una novela muy extraña. Es una novela brutal, es una novela que tiene mucha violencia eh, psicológica, es una novela que en su tiempo también causó mucha conmoción. Los críticos se quedaron muy asombrados de esta novela. Y vamos a revisar un poquito la personalidad ahorita de Emily, dado que ella era una persona muy solitaria, la más solitaria de las Bronte, y cómo
esa personalidad que no tenía mucho mundo, que no tenía mucho acercamiento con otras personas, pudo haber desarrollado una novela tan hermosa y violenta, tan hermosa y innovadora en muchos aspectos. Eh, Como repito, estamos viendo una pintura que le hizo su hermano Branwell a Emily. Estas pinturas, por cierto, a veces ustedes se preguntan, ¿no? ¿Por qué están en cierta pose, en cierta, ¿no? Como que la vestimenta está un poco distinta, ¿no? En fin, ¿no? Como si estuviera exactamente posando para esta pintura. Y es así, porque estaba posando. La gente antes cuando se dejaba retratar o se dejaba pintar, ¿cómo les podría decir? Se producía de cierta manera, ¿no? Queriendo lograr un efecto, eh, digamos, que iba a durar para la posteridad, ¿no? Entonces un poquito como que jugabas con esas cosas, de repente arreglándote el cabello de tal manera. En este caso, por ejemplo, parece que Emily, no sé si su hermano o las demás hermanas Bronte, ¿no? Les ponían el vestido de un costadito, ¿no? Como para posar para la pintura. Incluso el peinado es un peinado no muy típico del momento en el que estaban viviendo, ¿no? Donde los peinados victorianos eran como de moños recogidos, ¿no? Como que es un cabello más suelto, con mayor libertad y aparentemente corto. A mí siempre me llamó la atención este detalle. A ver, vamos avanzando con las imágenes de nuestra querida Emily. Ya. Emily, al igual que sus hermanas y los chicos Bronte, incluido su hermano, eran tremendamente imaginativos. Ellos vivían muy alejados, como digo, de la ciudad, ¿no? De ese momento. Vivían en una zona que se llamaba Los Páramos, un poquito más altos, no bastante altos, pero más altos, y un poco desolados y con mucho viento y con un ambiente bastante frío. Entonces eran un pequeño grupo de niños con mucha imaginación desde pequeños, y ustedes van a poder revisar para los que son admiradores del mundo Bronte. No han sido solamente las novelas de las hermanas Bronte, tenían todo un bagaje creativo, artístico, desde muy, muy pequeños. Entonces, desde niñitos incluso habían creado mundos imaginarios donde tenían sus protagonistas. Incluso escribían unos libritos chiquititos que ahora no los he sacado porque pertenecían básicamente a todos los hermanos Bronte, y yo me he concentrado un poquito más en lo de Emily. Entonces podemos ver, por ejemplo, un trabajo de aquí de Emily, ¿no? De las hermanas Bronte trabajando en su sala, donde ellas, después de hacer las labores domésticas de la casa y todo lo demás, se sentaban a escribir, a conversar, a leer. Y entonces estamos viendo allá abajo un dibujo de la misma Emily, ¿no? Donde es un boceto, un boceto muy, muy rápido, ¿no? Donde más o menos ubica cómo ellas leían, dibujaban, conversaban entre ellas, discutían algunos temas. Por ejemplo, hay una flechita que indica que la que está más cercana, digamos, entre comillas, cámara es Emily, ¿no? Y al fondo vemos, creo que es Anne o Charlotte, no sé, que está apoyada con los codos sobre la mesa. No sé si se le puede ver con mayor detalle. Está apoyada con los codos sobre la mesa y como que está escuchando algo, como que Emily está contando, o están, es Anne, sí. Y Emily, hay una flechita abajo que dice Emily, ¿no? Y más o menos eso. Ahora, las Bronte eran buenas dibujantes, todas, no solamente Emily, eran buenas dibujantes, eran dibujantes efectivas. Y también, en el caso de Emily Bronte, Emily es una poeta, pero refinadísima, refinadísima. Qué maravilla para ser una poeta tan especial, yo no diría, a ver, cuando uno se imagina poesía, pues generalmente, a veces, solo a veces, por lo menos en la época era sublime, ¿no? Pero Emily tenía una personalidad oscura, era una personalidad, como se diría ahora, bien dark. Entonces su poesía también así es oscura, y a veces no, a veces es un poco más luminosa, pero siempre parece haber una constante
y que no es excluyente, por ejemplo, muerte, vida, naturaleza, amistad. Son poesías muy hermosos y que me da mucha pena que, por ejemplo, en los países de habla hispana no se conozca mucho el material de Emily Bronte como poeta. Yo he podido bajar ahora un poquito de los poemas de Emily, lamentablemente están en inglés, los poemas son difíciles de traducir, ¿no? Pero es interesante esta capacidad creativa de todas ellas para poder hacer varias cosas. No es muy común en los artistas hacer muchas cosas. En general los escritores son solo escritores, pero no son dibujantes, no son poetas, no son músicos. Ella era muy buena intérprete de piano, por ejemplo, Emily Bronte. Entonces estamos viendo esta capacidad creativa que a veces los dibujantes también hacemos, ¿no? Cuando estamos en esa onda totalmente creativa, a veces te dibujas a ti mismo, a tu familia, de repente con los que estás compartiendo. Y una cosa extraña es que ella va escribiendo encima, ¿no? Algunos apuntes, detalles de lo que está sucediendo, como si fuera un pequeño cómico, algo así. Es una cosa muy, muy interesante. Este material de las Bronte se ha felizmente guardado, existe en un patrimonio de las Bronte que tienen en su ciudad natal, en Yorkshire, ¿no? Ellas son de una zona que se llama Haworth, y se mantenían bastante, como les digo, alejadas. Era su mundo, su grupo, sus hermanos, ¿no? Entre ellos tenían toda una especie de, eran como un equipo, ¿no? Entonces, la creatividad estaba totalmente a flote y una ventaja que tuvieron es que su padre les incentivó mucho. Vamos a ver la otra escena. Su padre les incentivó mucho la lectura. Es increíble, por ejemplo, que para la edad que tenían las Bronte y siendo mujeres, por ejemplo, leían a un autor que era de moda, ¿no? Que era Lord Byron. Y Lord Byron era un poeta que, digamos, las chicas decentes no deberían leer. Pero las Bronte lo leían, han leído Byron. Arriesgadamente lo hacían, ¿no? Y su padre nunca les prohibió, en realidad, hacerlo. Estamos viendo aquí también un apunte de Emily. Ella y las Bronte en general eran muy también querendonas de los animalitos. Eran muy ellas eran con todos los animalitos, gatito lover, perrito lover. Ahora vamos a ver halcones lover, porque ellas eran muy, muy, muy cariñosas con los animales y bueno, incluso recogían animalitos que estaban abandonados o los animalitos silvestres que de repente estaban vagando por ahí. Estamos ahorita, después de un rato vamos a mostrar la zona de los páramos, que fue lo que también dio lugar a lo que más tarde sería Cumbres Borrascosas, que efectivamente son cumbres y son borrascosas, son cumbres, es una zona alta, con mucho viento, muy desolado, muy que da mucho para la reflexión solitaria. Estamos viendo un boceto de Emily con su perrito, no sé si lo pueden ver a su perrito ha tenido muchos perritos, pero uno de los que más le tenía cariño y fue el último, que digamos con el que ella falleció, que es Keeper, que era un boxer, bueno, una mezcla de boxer, ¿no? Que era su perro, su mascota, era el perro de Emily. Y estamos viendo, por ejemplo, en la habitación, Emily está escribiendo y Keeper está echado a sus pies, como siempre, o por lo general los perritos cuando son tus mascotas se echan a tus pies, ¿no? A acompañarte. Y ella con mucho cariño, parece que es tinta pluma, ¿no? Es plumilla, y lo ha hecho a Keeper y con sus cosas, ¿no? Su cuarto, está Keeper en los pies de su dueña, ¿no? Ahora, Emily tenía una personalidad bastante extraña. Yo he podido averiguar algunas cosas aquí en internet porque las quiero mucho, las Bronte, y cuando uno quiere mucho a alguien y las admira tanto, siempre la investigación y la curiosidad por ella se hace mucho más fuerte, ¿no? Emily tenía una personalidad reservada, mm, intransigente, este, y
tímida en el sentido de que no le gustaba socializar, de hecho no le gustaba socializar. Entonces, hay testimonios de gente a veces que iba a visitar a las Bronte, que era poco porque ellas vivían muy alejadas, y que notaban, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho eso, ¿no? Hay algunos testimonios cuando van a visitar a las Brontes, ¿no? Y están Charlotte, ¿no? Y Anne, que eran, sobre todo Charlotte, que era un poco más sociable, ¿no? Anne también era tímida, pero delicada. Y Emily está sentada, pero está sentada totalmente callada, no interviene para nada en la conversación, mirando a las personas que están viniendo. Y era tal la sensación de que ella está sentada mirando a las personas sin decir una palabra, que las personas mismas se incomodaban, porque así, como que sentían que esas personas estaban incomodando a Emily, porque su rostro era mm, impertérrito, ¿no? Está mirando como observando sin decir nada. Incluso en algunos momentos, incluso parándose y yendo a la ventana como diciendo, Dios mío, que me aburren, o no sé, una cosa muy, muy extraña. Un dato también acerca de la personalidad de Emily es que, por ejemplo, cuando ellas salieron para buscar ser institutrices en Bélgica y en fin, salieron a a otros lugares para tratar de buscar ser institutrices. Era difícil en la época, en esa época, no solo en Inglaterra, sino en varias partes de Occidente, que las mujeres pudieran tener bueno, un trabajo que les permitiera tener un ingreso propio, no depender de un hombre, ya sea el padre, el marido, los hermanos, ¿no? Y no había posibilidades, y mucho menos, obviamente, si querías vivir de la escritura, del arte. Entonces, una opción era ser institutriz. Ahora, que a las Bronte les gustaba ser institutrices, o sea, maestras, porque también Charlotte ha intentado ser también maestra en colegio, y no soportaba a los niños, pues Emily peor. Era un suplicio para Emily ser institutriz. Les permitía ganar un poco de dinerito, pero llegó un momento, por ejemplo, en que Emily, cuando ellas salen para Bélgica, por ejemplo, Emily ya no aguanta la depresión, ¿no? Era tal la depresión que Charlotte dice, no, tiene que regresar a la casa porque realmente está a punto de suicidarse. Era terrible la depresión de Emily. Entonces, una cosa también que cuenta la misma Charlotte Bronte, que es su hermana mayor, que a Emily le gustaba mucho ir hacia los páramos, ir al páramo y quedarse horas ahí, como que había una conexión entre la naturaleza y ella que las otras Bronte no tenían, que también les gustaban los páramos, pero el de Emily era especial, eran sus páramos, era su espacio, su paisaje, lo borrascoso del ambiente, el frío, el viento, todas esas cosas que a tanto le gustaban a Emily. Yo estaba investigando un poquito más sobre este asunto de la personalidad de Emily Bronte, que da tanto que hablar y que la gente siempre se pregunta cómo era ella y todo lo demás, ¿no? Y es arriesgado decirlo, muy, muy arriesgado. Hay investigaciones recientes, ¿no? Eh, es efectivamente muy audaz decirlo todavía porque no hay nada concluyente y probablemente nunca lo haya. Y es probable que Emily haya tenido, probablemente, no quiero caer en eso, haya tenido de alguna manera espectro autista. No se sabe eso, porque ella era muy independiente, muy cerrada sobre sí misma, nada comunicativa y podía a veces tener mal carácter cuando las cosas se hacían como, digamos, cuando invadían su espacio, como pasó con el asunto pasamos a la siguiente imagen, con el asunto de que Charlotte, su hermana mayor, decidió publicar los poemas de Emily sin su autorización y Emily se molestó mucho porque, a diferencia de las dos Bronte y sobre todo de Charlotte, Emily en realidad le importaba un perejil ser conocida, reconocida, ni mucho menos. No era su prioridad, su afán, a diferencia de sus hermanas, era sentir que se podía desfogar con el arte, que le daba fuerzas para vivir, pero que los demás conocieran no era algo que le interesara. Y sus poemas eran muy personales, muy buenos, eso sí, felizmente que Charlotte no le hizo caso, porque los publicó
las tres eran poetas, eran muy buenas poetas, pero Emily tiene un nivel superior. Cuando las hermanas Bronte publicaron su primer poemario con mucha ilusión para tratar de poder vivir del arte, bueno, solo vendieron 2 ejemplares. Sin embargo, la crítica valoró la poesía de Emily sobre las de Charlotte y las de Anne. Ellas publicaron, como era la costumbre en el tiempo, con nombres, con seudónimos de hombres, porque no estaba bien visto que las mujeres escribieran novelas, poesía, nada de literatura, o sea, nada de ese tipo de, sobre todo literatura. Entonces, bueno, estamos viendo aquí un halcón que Emily recogió, adoptó como mascota. Era un halconcito que estaba perdido allá por los páramos, estaba herido. Emily lo recogió en uno de sus paseos por el páramo, ¿no? Y fue un halcón que los acompañó mucho tiempo, la acompañó mucho tiempo a Emily. Ella le puso Nero al halconcito. Era un halconcito muy dócil, muy cariñoso con Emily. Era un animalito al que ella le tenía muchísimo cariño y ella lo pintó aquí. Miren qué buena acuarelista era Emily y el detalle con el que puede lograr pintar a su halconcito, ¿no? Que criaban allá en la casa, junto con el perrito y con los perros de cada una de ellas, de Charlotte, de Anne y de la misma Emily, ¿no? Miren qué detalle con el halconcito, qué bien hecho está. Ha captado toda la figura de efectivamente cómo es un halcón. A mí me llama la atención esto de que Emily haya podido criar a este halconcito, porque ustedes saben, los halcones son aves bastante silvestres, bastante libres, y entonces incluso tienen sus garritas, ustedes son aves de presa, ¿no? Sus garritas son profundamente, sí, curvas, o sea, es difícil crear un halcón, incluso los halconeros se ponen estos guantes, ¿no? Para proteger la piel, ¿no? Los brazos. Pero Emily era extraña. Hay unas anécdotas que cuenta Charlotte con Emily Bronte. Como a veces tenía arranques de cólera Emily, por ejemplo con Keeper, que era su perrito. Es que miren, a veces cuando tenemos animalitos, y vamos a decir, ya tampoco no se hagan que siempre todo el mundo cariñito con los animales, con las mascotas, pero son como niños también a veces. Entonces hay que enseñarles a que tienen que hacer sus necesidades en un lado, que no se suban a la cama, en fin, cualquier cosa. Y a veces uno les tiene que llamar la atención y gritarles, ¿no? Pero Charlotte cuenta algunas cositas de Emily cuando, digamos, entraba en arranques de furia y a veces Keeper no quería hacer caso en esto, el otro, y ha llegado momentos en que Emily sí ha golpeado a Keeper. Tenía esos arranques y claro, después se daba cuenta ¿no? Y regresaba ¿no? Y todo bien, ¿no? Pero tenía esa forma de ser. Ahora, por ejemplo, este animalito que es bastante salvaje, que es un halconcito, como les digo, a mí misma me parece bastante extraño que Emily haya optado por criar al halconcito, que claro, estaba malherido cuando yo lo encontré, era más chiquito, ¿no? Y arriesgándose un poco a bueno, en fin, ustedes saben, criar halcones debe ser una cosa muy extraña, pero le daba tiempito también para poder observar la naturaleza del halconcito y tener esta capacidad de poder pintar, porque hay que decir la verdad, es una excelente acuarela esta, la de su halcón, ¿no? Lo cual evidencia que Emily no solo ha sido una gran novelista, sino también una buena pintora, una buena acuarelista. A ver, siguiente, ese. Otro pajarito también dibujado por Emily, y como cuando tú vives en un lugar más o menos alejado y muy cercano a la naturaleza y todo lo demás, ¿no? Entonces tu relación con los seres que habitan esa naturaleza es muy cercana. Y la verdad es que es algo que los dibujantes, la gente de arte debería volver a hacer, salir al campo, relacionarse con la naturaleza, volver a dibujar a la naturaleza tal como está,
plantas, flores, hierbas y esta belleza de los animalitos que es muy relajante. Yo les garantizo que dibujar pajaritos es de lo más relajante. Y estamos viendo uno de los pajaritos también dibujados, este sí a lápiz, por Emily Bronte, ¿no? Repito, las tres Bronte dibujaban. Vamos a hacer otras charlas culturosas ya con todas las Bronte, pero estamos viendo el trabajo de Emily como dibujante. A ver, vamos. Ahí está la fecha, estas son, ¿no? Emily Jane Bronte, ¿no? Mayo, 29 de 1800, mayo, sí, 29 de 1829. A ver, siguiente. A ver, vamos con la siguiente, ya, estamos viendo ahí su mesita, bueno, una cajita donde guardaba sus acuarelas, sus pinceles que se han mantenido y que están allá mismo donde ellas nacieron, en su ciudad natal, y que se mantienen en lo que se llama el patrimonio de las Bronte, que casi la mayoría de cosas de ellas se ha guardado, y estas cajitas existían, ¿no? En el siglo XIX. Yo creo que todavía los acuarelistas tienen, ¿no? Los que se dedican, digamos, profesionalmente a las, ¿no? Todavía existen, ¿no? Sus acuarelas, sus pinceles, sus cositas, ¿no? Con mucha delicadeza, y que les daba tiempito de poder pintar y hacer todas estas cositas que tanto les gustaban y que les relajaban y que eran sumamente, aportaban todo el material, o sea, que les permitía le permitía a Emily poder explorar todo el universo artístico sin ningún afán de querer reconocimiento ni nada, sino por pura satisfacción personal, ¿no? Como recargarse de energía. A ver, siguiente. Ya, este es un perrito, este perrito no es Skipper, o Skipper creo. Sí, Skipper. Skipper otra vez, su perrito, y ahí está con un gatito. Es que las Bronte recogían a todos los animalitos que podían por lo menos tener, y les gustaba mucho que estén en la casa. Incluso los perritos y todo eso eran buenos guardianes de la entrada de la casa. eh, Dormían dentro de la casa, en realidad no estaban afuera. Ahí está un gatito, y está Flossie, creo. Flossie es el perrito de su hermana Anne, no era su perrito. Cada una de las Bronte tenía su perrito, su mascota. Y es una especie de dibujo, ¿no? A lápiz de las mascotas de la casa, ¿no? Ellas tenían mucho cariño para la época también. No era muy común que la gente tuviera mascotas así de cercanas en la casa. En general, las mascotas funcionaban solamente como, por ejemplo, en el caso de los perritos, como guardianes de la casa, a menos que sean muy chiquititos y falderos de gente rica, ¿no? De mujeres, bueno, ricas, ¿no? Muy aburguesaditas. Pero no había menos un halconcito de mascota ni nada, ¿no? Pero las Bronte tenían ese detalle de ser incluso en eso innovadoras, de poder tener en la casa todos estos animalitos que a ellas les gustaba, y que con lo que sentían también que el cariño, ¿no? De ellos, y también el de ellas hacia los animalitos al cuidarlos y todo eso, ¿no? Es otra pintura, la acuarela de Emily. Flossie es un Cocker Spaniel, bueno, sí, un Cocker Spaniel que era de su hermana Anne. Y miren qué maravilla, esto es bien, bien lindo, ¿saben por qué? Porque ya en lo personal, ¿no? A veces cuando yo salí a pasear con mi perrita, es de lo más lindo cuando vas con tus animalitos, bueno, con tu perrito, y a veces corren el aire fuerte, y tú lo tienes y sientes como que huele, o a veces corren persiguiendo algo, ¿no? O sea, hay una observación, un detalle, un cariño a los animales que eran, digamos, sus modelos, ¿no? Ellas no tenían mayores amistades ni relaciones, como se decían en esas conexiones, como decían en esa época, ¿no? Entonces se centraban en ese mundo, sobre todo Emily, que era la más introvertida de las hermanas Bronte, ¿no? Entonces estamos viendo a Flossie, que es el Cocker Spaniel de su hermana, persiguiendo una avecilla. Es extraño también porque es un perrito en movimiento, está corriendo. Y eso tampoco es muy común. En general, las pinturas sobre animalitos y en la época era que estaba, qué sé yo, pues el personaje de no sé quién, ¿no? Y su animalito está sentado junto a él o lo están cargando, ¿no? Pero el animalito en acción tampoco era común. Entonces, digamos que en este sentido también
Emily se aleja de todos los parámetros, se va a alejar de todos los parámetros en muchos sentidos, probablemente sin quererlo, pero su personalidad, dejaba que su personalidad se manifestara, no se cortaba bajo ningún aspecto, ¿no? Y su casa felizmente era una casa bastante abierta a la creatividad y todo eso, ¿no? Ahora, sus hermanas respetaban bastante la personalidad de Emily, que era una personalidad en estos tiempos se diría dark, oscura, y con una tendencia a la, ¿cómo se podría decir? Hay una palabra, eso es en inglés, una personalidad no efusiva, una personalidad, ahora se diría, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gótica, no sé, bueno, o sea, como que siempre un poquito en la esquina de la casa, mirando, pensando en la muerte, no mirando la vida en su aspecto más festivo, vigoroso, sino en su aspecto un poco más lúgubre, ahí está, eso. Y sus hermanas se daban cuenta, y en realidad todo el mundo se daba cuenta de ese alejamiento de ella, de ese estar fuera siempre de los grupos y estar más centrada en sí misma. A ver, siguiente. Queremos hacer también a la salvedad, aquí, bueno, en fin, ¿no? Indicar una cosita, y es que Emily Bronte, a diferencia, no he visto la última película de Emily Bronte que se llama Emily. Creo que a veces la gente tiende a imaginarse un poquito que probablemente Emily tuvo alguna pareja, algún novio, era enamoradiza, o por la etapa romántica de la época, ¿no? Tenía muchas ensoñaciones en ese sentido, ¿no? Las mujeres estaban muy constreñidas y la única forma, digamos, de salir de esas jaulas, psicológicas y materiales era pensar en que podrían tener un romance que la sacaría de eso, ¿no? Pero es improbable, y es más, no se ha comprobado nunca eso. Emily nunca tuvo pareja, nunca tuvo ningún novio, nunca tuvo un mejor amigo. Es más, tampoco ni siquiera tuvo una mejor amiga. Su personalidad era, como digo, era misteriosa, era extraña. Ni sus hermanas sabían qué hacían los páramos, solo veían que se iba y regresaba como siempre, ella claro un poco más despeinada, en fin, ¿no? Así con todo el viento y el frío y todas esas cosas, ¿no? Es más, por ejemplo, como su hermano, su único hermano varón era alcohólico, drogadicto, tuvo un montón de problemas y regresaba muy tarde a la casa. Era la única de las Bronte que se quedaba hasta, bueno, en vela, esperando a que regrese su hermano. Y después, ya muy de madrugada, se iba a dormir, y parece que en esos intervalos de las madrugadas es que escribía. Estamos viendo otro material de Emily también, donde el escenario vuelven a ser los páramos. Entonces, la composición es muy bonita, tiene mucha, hay una idea, clara de lo que se quería mostrar, de lo que quería ella mostrar. Hay unas ganas de querer relacionarse, de querer mimetizarse con el paisaje. Probablemente, ¿saben por qué estoy especulando? Probablemente su personalidad tenía que ver también con los páramos. Los páramos eran la personalidad de Emily, esa personalidad de repente intensa, solitaria, conflictuada también, ese tipo de personas que dicen, no, déjame solo que estoy elaborando todas mis propias ideas, y yo mismo supero y analizo mis propios sentimientos y mis emociones, y le doy orden a mis ideas creativas y todo lo demás. Hay una anécdota que cuenta Charlotte que es bien interesante de mostrar, y es que como a Emily le gustaba curar, ayudar a los animalitos que estaban en la calle, bueno, los que encontraban en los páramos, a veces abandonados, en fin, heridos, y una vez la ve llegar a la casa, toda despeinada y todo eso, y la ve entrar
¡pum!, como una furia a la casa, abre la puerta y le dice, Emily, ¿qué pasa? No le respondía porque ella era así, no le respondía. Y de pronto ve Charlotte que ella calienta tiene chimenea, pues, ¿no? Calienta ¿cómo le dicen? Tizón, no sé, bueno, ¿no? Y lo lleva a la cocina y cuando Charlotte ve, ella había levantado la mano y tenía una herida, una mordida de perro en el brazo. Y ella ve que calienta, ¿no? Ese tizón, bueno, en fin, ¿no? Lo que se llama cauterizar la herida. Lo calienta y ella solita se cauteriza la herida. Y Charlotte se queda pero totalmente en shock, porque como la personalidad de ella era tan férrea, tan dura, que con la mirada nomás hacía que su hermana mayor retrocediera, y la ve que ella misma se cauteriza la herida sin emitir un solo grito. Y dice Charlotte que eso la dejó ahí impresionada. Ya después, cuando le preguntó a Emily qué había pasado, por qué tenía esa herida de mordida de perro en el brazo y todo, y es que ella había querido ayudar a un perrito que parece que, bueno, estaba, como son los animalitos, no, tú tratas de acercarte y obviamente, ay, ayúdame, si no ellos mismos se protegen, y al querer protegerse la mordió. Ella no le tenía odio al animalito, ni mucho menos, pero le había mordido y estaba un poco molesta, pues, porque, ¿no? Por la mordida. Pero ella solita se cauterizó la herida sin emitir un solo grito, nada, ni con la cara, ¿no? Y es va a ser una escena que Charlotte va a escribir posteriormente en una novela, no sé si en Shirley creo, en que va a reproducir esa historia de su hermana. A la misma Charlotte le impresionaba la personalidad de su hermana, que era indescifrable para ella misma y para su hermana menor, para Anne. A ver, siguiente escena. Podemos ver aquí esto de los páramos, que probablemente para algunas películas de Cumbres Borrascosas ha sido utilizada como una base para los escenarios de Cumbres Borrascosas, ¿no? Cuando hacen las muy malas adaptaciones fílmicas. Ahora les vamos a contar que hemos descubierto la única versión fílmica, exacto, que vale la pena, de Cumbres Borrascosas, y que sí o sí lo vamos a hacer y se los vamos a traer para charlas culturosas. Ya, este es otro dibujo de Emily. Miren, es que, ¿saben qué? Parece como si Emily hubiera estado dibujando ya. No sé si los personajes, si ya lo había vislumbrado, si ya tenía una idea más o menos de lo que iba a ser esa novela, de lo que iba a ser Cumbres Borrascosas. Yo en realidad cuando vi este dibujo dije, ¿qué es Heathcliff el que está apoyado en el árbol? Y no se sabe, simplemente es hombre apoyado en un árbol, en los páramos, ¿no? Y qué maravilla, o sea, de por sí eso solito ya evidencia el enorme talento de Emily para poder captar la soledad de una persona en un escenario que tiene que ver mucho y que es uno solo en realidad con la personalidad fuera del grupo, fuera de la sociedad, personalidades más bien contemplativas. De repente, también con estas autorreflexiones en las que uno sale del mundo exterior y entra en sí mismo, y muchas veces te sorprendes a ti mismo de todo lo que puede existir en tu propia mente, que probablemente no sabías que existía. Es en realidad una composición perfecta, y que nos da también mucho la idea de cómo era el ambiente de esos páramos, ¿no? De esas cumbres borrascosas en el tiempo de Emily Bronte. A ver, siguiente. Ya, yo he tratado de bajar algunos poemas de Emily, pero son tan hermosos, en serio. Yo estuve buscando para ver alguna antología de Emily y son recontra caros, por ejemplo, por internet. No sé por qué son tan caros estas antologías de la poesía de Emily Bronte. Las pueden leer también en internet y de verdad que tienen... Es que son demasiado buenas. De verdad, qué poeta para más exquisita. Este poema se llama Hope, Esperanza. Ella tiene su poesía
se refiere más a aspectos psicológicos, ¿cómo se dice? Su yo poético. Es más psicológico, que tiene que ver mucho con las contradicciones, esperanzas, observación de la realidad. Parecería que Emily no estuviera observando la realidad porque parecía muy centrada en sí misma, pero en realidad tenía una agudeza, este, de observación y de sentimientos y de emociones profundamente intensas. Entonces, ¿no? La Esperanza era un amigo tímido, ¿no? Ella era una amiga tímida, ¿no? O sea, y ahí empieza y es una maravilla, esta Esperanza, y hay otros poemas también que he bajado a ver siguiente poema, y felizmente Charlotte no le hizo caso y aguantó que le gritara cuando decidió hacer pública la poesía de su hermana, porque ella misma le decía, no, pero es que Emily, esta poesía está muy, muy buena. Y a pesar de eso, a pesar de que Emily se molestó muchísimo, y Charlotte le tenía un poquito de miedo cuando Emily se molestaba, ¿no? Esta es Luz de Luna, Verano, Luz de Luna, ¿no? Es una poesía magnífica. Yo, la verdad, nunca, en realidad, la poesía del siglo XIX en general está dominada por hombres, ustedes ya saben, eso ni falta que hace decirlo, ¿no? Y las poesías de mujeres, bueno, he leído también poesía de mujeres del siglo XIX, pero ¿cómo puedo decir? No, ya esto personal, no me sentía tan identificada con todos esos elementos tan un poquito clichés de la época, ¿no? Pero el de Emily rompe eso y es innovador y es muy adelantado a su tiempo. De verdad que es una poesía muy, muy exquisita, muy bien trabajada. Es personal, sí, pero a la vez es universal. Y parece tener la particularidad que las personas en realidad un poquitín más se, se exploran un poquito a sí mismas psicológicamente y todo eso, ¿no? Lo cual va a producir un poquito de tristeza y lo cual podría llevar un poquito de depresión, ¿no? O sea, como que la mirada es más lúgubre acerca de la vida, ¿no? Eh, y entiendes que la muerte, digamos, es parte de ella, ¿no? Igual lo sabes, pero igual sientes que te sientes más cercana a la muerte y no tanto a la vida. Pero tiene una belleza, tiene eso también una belleza poética. A ver, siguiente. Eh, Hay es el material de Emily en términos de poesía, es tan bonito. Por ejemplo, el viejo estoico, ¡uy, qué maravilla! Probablemente porque ella misma lo era, ella misma se consideraba una estoica. El estoicismo es una escuela filosófica que tiene que ver mucho con vivir la vida, digamos, de manera que aceptes los pros y contras de la vida sin perder la compostura, por así decirlo, ¿no? Sin caer en dramatismo, sin jalarte los pelos, ni esas cosas, ¿no? Entonces, probablemente ella se sentía así, ¿no? Una persona bastante estoica. Evidentemente, las Bronte no tenían mucho dinero, las cosas no siempre estaban bien en la casa en términos económicos, de hecho, ¿no? Eh, el tener el hermano que estaba, bueno, que era drogadicto, que era alcohólico. Más tarde Anne Bront va a escribir una novela genial sobre justamente la situación del alcoholismo, ¿no? Porque ellos lo vivieron en carne propia con su hermano. Y entonces mantenerse firme, estar en la casa, con poco dinero, con nulas o muy pocas esperanzas de vivir de la escritura, te hacía efectivamente, tenías que tener una personalidad o asumir el estoicismo como una forma de resistencia y de sobrevivir en la vida, ¿no? Siendo una mujer del siglo XIX y tan creativa, tan artista, tan fuera de lo común. A ver, siguiente, ¿no? Estamos viendo una serie de poemas. Ya, este es un dibujo del perrito de su hermana,
que también, ¿es el perrito de Charlotte o es el de Anne? Porque Anne tenía el cocker español, este debe ser de Charlotte. Bueno, pero dibujaban también a sus perritos. Miren, yo les voy a decir la verdad, por ejemplo, la gente que tiene cerca a sus animalitos, los agarran como, de verdad, uno los agarra como modelos. Por ejemplo, a mí me encanta agarrar a mi perrita o a mis perritos cuando los he tenido de modelos y te dan mucha capacidad de poder trabajar por el pelaje, los brillos de los ojitos. Es un gran ejercicio de dibujo poder bocetear, dibujar a tus mascotas en la casa. Emily era una persona de rutinas. Ella nunca, a diferencia de Charlotte, buscó tener fama, tener este reconocimiento como escritora ni nada. Si las Bronte lo tienen es por el trabajo grande que hace Charlotte de que ellas fueran conocidas, pero Emily no, le gustaba estar en la casa, hacer las tareas domésticas, cuidar a su hermano, a su papá, escribir, pero escribir para ella misma, escribir porque eso le satisfacía. Tener amigos, tener relaciones sociales, tener pareja, casarse, eso, olvídense, eso no era el mundo de Emily. El mundo de Emily era ese mundo de un clima frío, un clima que te permitía más bien estar dentro de la casa o afuera, como ella se relajaba en el páramo con tanto viento y frío, ¿no? Y no era, digamos, la actitud ni las actividades de una señorita del siglo XIX, ¿no? Ahora, las Bronte están en una especie de clase media, pero clase media baja, ¿no? Porque las clases sociales, donde ya. Y la clase media baja, ¿no? Que no, digamos, no tiene la capacidad económica suficiente como para viajar demasiado, relacionarse demasiado, comprarse vestidos para poder ir qué sé yo, a la ciudad y un poco hacer esto y el otro, ¿no? Relaciones sociales. Así que ella disfrutaba mucho de estar en casa, nunca deseó salir en realidad de su casa, de sus del estar con lo que a ella le gustaba, leyendo, dibujando, escribiendo. Así que eso también la convierte a ella en un personaje que hasta ahora sigue despertando curiosidad en los críticos, en los lectores y en los que descubren Cumbres Borrascosas, ¿no? A ver, siguiente. Ya, esta es una escena de los páramos, parece aparentemente un día un poco más soleado, pero si tú subes, pues obviamente en tiempos de invierno y todo lo demás debe haber sido muy frío y sobre todo, y es una zona alta donde tú puedes observar, para los que hayan subido, por ejemplo, a una pequeña colina, a una cumbre y lo que fuere, ¿no? A veces cuando tú te paras en esa cumbre y puedes ver la ciudad, el pueblo, lo que fuera a lo lejos, ¿no? Como que hay una sensación muy especial y además posee cierto lirismo, ¿no? A pesar de que te estás muriendo de frío y a pesar de que te estás congelando a veces ahí arriba, hay una belleza artística muy especial que más tarde Emily volcaría en esa gran novela que la ha hecho llegar a ella como la mayor referente femenina de su tiempo en crear una obra de la literatura ya universal. No estamos hablando de que ahí quedó, ¿no? Una novelista más del siglo XIX. No, es una novela que ya ha pasado a formar parte de la literatura universal, muchas veces con cierta reticencia por parte de los escritores hombres, ¿no? Masculinos que no podían creer que hubiera sido una mujer la que hubiera escrito, como decían, una obra tan tosca, burda, violenta. Cuando Cumbres Borrascosas fue editada, bueno, fue publicada, causó una conmoción en el tiempo, porque en primer lugar, Emily no publica Emily Bronte, o sea, no, la autora no sale por Emily Bronte, ella le pone su seudónimo, que era el seudónimo, cada Bronte tenía su seudónimo, el seudónimo era Ellis Bell. Entonces, aún así, los críticos pensando que era hombre, decían, esta novela nunca se ha visto, es monstruosa, es inmoral. Inmoral. Ya cuando
después, con el tiempo, cuando ya Emily murió y bueno, y todo lo demás, y se supieron que era mujer, y que era una mujer que no había tenido mundo, por así decirlo, peor todavía, todo el mundo se quedó con la boca abierta. ¿Qué? Y, a ver, siguiente. Entonces, el misterio de Emily Bronte todavía se acrecienta más, aún más de lo que ya era. Si de por sí era misteriosa en vida, una vez muerta, sigue siendo uno de los misterios más grandes de la literatura. No se sabe, sí podemos deducir por su poesía que era una persona extremadamente intensa y de pensamientos muy profundos. Es que uno ya especula también, ¿no? Como tenía esa personalidad también así un poco furiosa por algunos momentos y todo eso, probablemente Heathcliff sea también una prolongación de su propia personalidad. ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe, ¿no? Los procesos creativos son tan extraños. ¿De dónde sacó esos personajes? ¿Quién era Heathcliff? ¿Cómo lo conocía también? ¿Era ella misma en una especie de alter ego? ¿Quién ha sido Katy? ¿No? ¿Por qué hay todo esos personajes que son tan ricos en materia psicológica, ¿no? Si supuestamente ella no conocía muchas más personas que sus propios hermanos y probablemente un pueblo del que ella siempre estaba separada, porque hay algunos estudios también ya medio rajones de las Bronte, ¿no? Que como ellas eran muy intelectualizadas y su zona era una zona que ya estaba entrando en la industrialización, y ustedes saben, pues, bueno, vamos a decirlo así, pues, ¿no? La gente obrera no tiene la oportunidad ni el tiempo para poder estar cultivándose intelectualmente. Entonces, era probablemente una de las razones por las que las Bronte también se mantenían alejadas de ese pueblo. No lo sabemos. Puede que sí. Entonces, ¿de dónde fue esta creación? Siguiente imagen. ¿De dónde ha sacado estos personajes? Emily Bronte, y sobre todo con relaciones amorosas, tóxicas, tan intensas. Es una cosa muy extraña. ¿Escuchó esa historia de repente? ¿Perdón? Ya no, pero ¿dónde está Keeper? Ay, no está Keeper, yo no lo había puesto a Keeper. A ver, vamos a buscar, ¿podemos buscar a Keeper? Pero estaba Keeper. Vamos a buscar a Keeper un ratito, ¿ya? Porque es una acuarela muy bonita que que Emily pinta de su perrito. Bueno, seguimos hablando de Emily. Una cosa que yo quería hacer la salvedad aquí, bueno, quería hacer énfasis. Ha habido una versión, existe ahorita una versión que es Keeper. Una versión que ha salido últimamente de Cumbres Borrascosas, y es una verdad universalmente reconocida que es muy mala. Y es mala, tremendamente mala, insoportablemente mala, y es un problema porque evidencia varias cosas. Uno, que la persona que lo ha hecho no ha leído el libro, no ha captado la intensidad. Es una absoluta falta de respeto a lo que ha sucedido con esta última adaptación. Si quería hacer su idea, lo que sea, perfecto, lo hubiera hecho, pero no mencionando, por favor, que es Cumbres Borrascosas, ¿no? Le hubiera puesto cualquier otro nombre. Es una insolencia, en realidad. Cumbres Borrascosas no es una obra ni siquiera erótica. Hay un desliz ahí. Si hay erotismo, es sutil. Es todo un estudio psicológico, no, un despliegue psicológico de lo más oscuro de la mente humana. Estamos hablando de probablemente la primera creación de un personaje psicópata en la historia de la literatura universal. Psicópata o sociópata, ¿no? Y no solo Heathcliff, sino también Catherine. O sea, son dos personajes, por lo menos Catherine no es un personaje, pues, de un personaje femenino propio del siglo XIX, es un personaje antipático, es un personaje que es una neurótica, es una engreída,
es una malcriada, es una manipuladora, ¿no? Entonces, yo la verdad no entiendo qué han tratado de hacer con esto último, que no hace más que mostrar, evidenciar la falta de cariño a la obra, ¿no? Em, por otro lado, también sigue, repito, pareciéndonos a todos, enormemente raro de dónde sacó esta idea Emily Bronte para poder desarrollar estos personajes tan brutales, tan oscuros. ¿Qué historia tan retorcida? Es una historia extremadamente retorcida. Y en su tiempo, jamás nadie se hubiera podido imaginar que formaba parte del universo de una mujer, y de una mujer tan aislada. Cuando Emily murió, su hermana Charlotte, es decir, las críticas sociales eran tan de asombro y de desprecio social hacia las Bronte y sobre todo hacia Emily, ya cuando Emily había fallecido, que Charlotte se vio en la necesidad, no en la obligación, pero sí en la necesidad de limpiar, entre comillas, la imagen de su hermana. Y Charlotte hace algo que en realidad no debió haber hecho, que al limpiar la imagen de su hermana para que vean que ella no era la persona brutal que la gente creía que ella había sido, pero que en realidad Charlotte sabía que Emily cuando tenía furia, y que no era una pervertida, ni una inmoral, ni mucho menos. Charlotte escribe sobre su hermana diciendo que en realidad ella no había querido escribir Cumbres Borrascosas de esa manera, que la gente tenía una idea equivocada de ella, que ella era muy dulce, que era muy abnegada, muy de las cosas domésticas, y que casi que era poco menos que una señorita de su casa, algo así. Miren, cometió honestamente y personalmente pienso que Charlotte cometió un error ahí porque no era una forma de poder mostrar a su hermana como algo que la sociedad hubiera querido que fuera y no como lo que en realidad ella era. Porque ser una mujer en ese tiempo con esas características de personalidad no estaba bien visto. Con el tiempo ya se ha descubierto que Charlotte lo hizo por cariño, por tratar de proteger la imagen de su hermana. La misma Charlotte sabía que tenía una hermana extraña, difícil, con una personalidad que no podía ni la misma Charlotte Bronte descifrar. Entonces, era una familia, un mundo de personalidades distintas, pero a la vez trabajaban también como equipo. Entonces, para Charlotte Bronte fue muy doloroso que la gente hablara mal de Emily cuando ella murió. Emily, ¿ya está Kipper? Podemos ver aquí. A ver, vamos a ver el retrato de Kipper, que es uno de los retratos probablemente más bonitos que existen, hechos por uno de los retratos más bonitos que existen de animalitos, hechos con tanto cariño por su dueña, ¿no? Emily le tenía enorme cariño a este perrito. Que sufrió mucho cuando ella falleció. Emily fallece de tuberculosis. Todas las Bronte han fallecido de tuberculosis, lamentablemente. Ellas en el internado en el que estuvieron cuando eran niñas y que más tarde Charlotte va a reproducir como el internado del infierno en las primeras partes de Jane Eyre. Y que fueron muy maltratadas de pequeñas, les generó la tuberculosis que aparentemente terminó minando a toda su familia, casi con excepción de Charlotte. Entonces, Emily fallece a los 30 años, y miren la personalidad de Emily, una anécdota que cuenta Charlotte, ¿eh? Emily contrae la gripe en el funeral de su hermano, que en fin, él muere porque era extremadamente drogadicto, alcohólico, es otro caso el hermano de las Bronte, Bramwell Bronte. Y como 3 semanas después se desarrolla, digamos, la tuberculosis en su grado más alto. Es probable que ella haya tenido tuberculosis, pero ya era el punto más alto, ¿no? Cuando ya estaba muy mal y estaba muy delgada Charlotte, y el mismo día casi que iba a morir, Charlotte insistía en que tenía que ver al médico, que llama al médico, y Emily, no viene al médico, y no.
Solo hasta el final, cuando ya se sentía muy, muy mal ese día, ya en la noche o en la tarde, le dijo, ya, Charlotte, si quieres llama al médico. Pero justo antes de morir, no sé si Ana o Charlotte se dan cuenta que Emily estaba sumamente tranquila, mirando hacia la ventana, peinándose el cabello, con el perrito ¿no? al pie de su, ni siquiera en la cama, en el sillón, ¿no? Y se está peinando tranquilamente el cabello, mirando la ventana. Y Charlotte estaba histérica, pero, o sea, sí está muy mal de salud, ¿no? Y, o sea, esa sensación como que sabes que el fin se acerca, pero está tomándolo con la tranquilidad más grande del mundo. De verdad que tenía una personalidad muy, muy rara y ahí nomás se echó y falleció, ¿no? Con su perrito a los pies, ¿no? Esta es una acuarela de Keeper, este perrito que la acompañó a Emily, que también con el que también a veces Emily se desfogaba porque a veces lo agarraba ahí y, y a veces lo agarraba, por eso lo agarraba a patadas y Charlotte decía, no, Emily, ¿qué estás haciendo? Por favor. Pero se le pasaban, ¿no? Esos arranques de furia también extraños de Emily Bronte, ¿no? Eh, a veces decían, la gente que ha habido testimonios de ella, que a veces su mirada intimidaba, porque era una mirada en que se concentraba en la persona, ¿no? No sabía si estaba pensando en que la persona le caía mal, no quería verla, ya le había hartado sobre lo que estaba diciendo, o estaba tan centrada en sí misma que los demás habían desaparecido, quién sabe, pero era una mirada bastante intimidante, una mirada fija casi, con mucha intensidad, que los hacía un poco tambalear a la gente, a la poca gente que visitaba su casa, ¿no? Eh, por eso no se sabe qué ha sucedido ahí, cómo tu mente, tu forma de ser, tu psicología pudo crear una novela con eh, con tantas variantes, con tantas subidas y bajadas en términos de este, de exploración de la mente humana. Y, sobre todo esa parte tan oscura que nadie quiere ver, ¿no? ¿Quién era Jung el que decía, ¿no? Tu parte oscura, como la sombra, ¿no? Que nadie quiere ver, que nadie que tratas de ocultar, ¿no? Y que en esta novela, pero afloran, pero como una tempestad. Y esta novela, la novela Cumbres Borrascosas, también se adelanta bastante a lo que posteriormente sería la novela psicológica rusa, ¿no? Cuando ustedes leen, por ejemplo, Crimen y Castigo, y entran y de verdad tienen que tomarse um, algún calmante para poder seguir la novela, porque te zamaquea Crimen y Castigo bárbaramente, este, esa misma forma de moverte, de removerte por dentro como si fuera todas tus emociones, todos tus sentimientos, todos tus pensamientos entran como una licuadora. Lo había hecho Emily Bronte siendo mujer, siendo una persona antisocial, siendo una persona sin experiencia de mundo, sin jamás haber experimentado un romance, y no es que eso sea algo que, digamos, ella no contaba. De verdad es que no había experimentado ningún romance así. Esas cosas que están inventando de que salía el páramo y se encontraba con un novio y no sé qué. No, mentira, eso no es verdad. Tenía una vida muy para ella. Era ella y su imaginación, ella y su propio mundo. También sucede que a veces para la gente creativa, tú escuchas una historia y la desarrollas. Es como si se te fuera aproximado un ovillo y tú agarras un pedacito de ese ovillo y lo vas desarrollando. Lo sueltas y lo sueltas y lo sueltas. No necesariamente tienes que vivir todas las emociones con las que vas a escribir tu libro. Ese es un error a veces de los artistas, que dicen, no tengo que vivir mucho la vida para poder escribir sobre esto y aquello, ¿no? Pero hay algunas almas, algunos artistas, en este caso el de ella, que sin necesidad mucho de salir de ese espacio, es tan brillante, tan genial, porque ella tiene la categoría de genio, Emily tiene la categoría de genio, no solo es talento, sino ha llegado al nivel de genialidad, que puedes armar todo un universo de un mundo que en realidad conoce solamente por terceros. Eso ya después es el colmo de la genialidad, y que se ve muy poco en escritores.
Hay pocos escritores, uno de ellos también ha sido pues Julio Verne, ¿no? Que ha podido imaginar un montón de mundos sin casi haber salido de su casa en Francia. Pero no es común y de todas maneras Emily Bronte sigue manteniéndose como el gran misterio de la literatura universal. Nosotros la queremos mucho, es una de nuestras escritoras favoritas y yo les invito mucho a que descubran su material pictórico, su material como una gran acuarelista y también como poeta. Qué maravilla para ser poeta, de verdad, yo les recomiendo mucho, lean el material poético de Emily Bronte, les va a dar una sensación de estar recibiendo oxígeno para seguir viviendo. Es un material precioso. Eh, ya lo voy a decir aquí, a mí me gusta Emily Dickinson, pero la verdad es que el material de Emily Bronte es para mí, tiene otra construcción y es, sí, es superior al de Emily Dickinson, haciendo más o menos el paralelo en que las dos fueron mujeres solitarias, alejadas del mundo, pero yo creo que Emily Bronte lo desarrolló con mayor amplitud y sobre todo con valentía, porque cuando las Brontes se deciden a escribir novelas, dado que sus poemarios no se vendieron o se vendieron solamente dos, y se dedicaron a escribir novelas y dijeron, vamos a escribir novelas, y se sentaban en la mesa a escribir novelas, este, eh, las dos, Anne y Emily fueron las que fueron aceptadas en las editoriales. Charles se demoró y hizo una con el profesor y luego y después sacó Jane Eyre. Y este, esta novela, la de Emily Bronte, fue la que iba a quedar ya como un tope muy, muy alto y en realidad sin ningún otro libro, ninguna otra novela que se equiparara a lo que escribió ella. Sí, vamos a hacer otro sobre las Bronte en general, ¿no? Pero es este misterio de Emily que sigue sin desentrañarse. Ahora sí, vamos a ¡Ahí está Gladys Raspberry, mi querida Gladys! Buenas noches, Gladys. Esta Kenia Crisóstomo, ay, le estás pasando la voz a alguien más chévere. Bueno. Una pregunta, sí. ¿Alguna pregunta tienen sobre nuestra querida Emily Bronte? Por supuesto, queríamos decir una cosita nomás. Esta última película la detestamos, obviamente. Está muy mal actuada, está mal escrita. No es la novela. El personaje de Heathcliff es un personaje, a ver, vamos a decirlo así, es un personaje salvaje, brutal, violento, es un sociópata. Nos lo imaginamos de cualquier manera, menos un tipo guapo, alto y, no sé, muy de este tiempo, ¿no? Lo mismo para Katy, está muy mal hecha. Sin embargo, en nuestras investigaciones hemos descubierto que Luis Buñuel, el gran Luis Buñuel, el maestro Luis Buñuel, había hecho una adaptación de Cumbres Borrascosas que según la crítica especializada es la mejor adaptación que se ha hecho de Cumbres Borrascosas. Lo hizo en México y la novela está ambientada en México, con unas grandes actuaciones y la película se llamó Abismos de Pasión. Es una película a la que no le han dado mucho espacio, probablemente porque está en castellano, pero que bien actuada, con la intensidad, con la fuerza, el ambiente, que es lo que define a Cumbres Borrascosas. Como repito, está ambientada en México, pero las emociones humanas se pueden trasladar a cualquier lugar del mundo y dan como resultado exactamente lo que Emily quiso mostrar. Yo recién me acabo de enterar, se llama Abismos de Pasión, es del año 1953. Y Buñuel pues es una carta segura en lo que se refiere a material de excelente calidad, sobre todo respetando el libro. Qué buenas actuaciones, qué manera, gracias a Buñuel, esa película mantiene el espíritu del libro y tenía que ser pues el gran maestro español el que tenía que adaptar esta novela en su enorme dimensión. No existe otra adaptación de esta película que le haya hecho los honores a esta maravillosa obra de esta escritora tan extraña, tan fuera de lo común, tan antisocial, pero a la vez tan linda
está talentosa. Ella, de verdad que ella ha sido una verdadera, genio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Nadie. Bueno, quisimos hacer lo de Emily Bronte apartándola un poquito de sus hermanas. Vamos a hacer, como les digo, las demás. A mí me gusta mucho el material de Anne Bronte. Vamos a hacer Jane Eyre también, que es la gran obra de su hermana de Charlotte Bronte. Y probablemente vamos a tratar los universos creativos en familias, ¿no? Que no son comunes tampoco. Las Brontes son un caso muy, muy especial y muy lindo, muy valioso. Y sí, vamos a hacer posteriormente, y vamos a hacer Abismos de Pasión, porque Abismos de Pasión de Buñuel, que adaptó Cumbres Borrascosas, para poder borrarnos la mala imagen que tenemos de esa última obra, Dios mío, que evidencia los malos tiempos neoliberales en los que estamos viviendo. Por favor, no. Eso es algo eso es un ejemplo de lo que no se debe hacer con la adaptación de un libro. Ya, entonces nos vamos yendo nada más, dejándoles aquí nuestro recordatorio que pueden encontrar nuestro material en estas 3 librerías, ¿no? Que todavía estamos por ahí, y también nuestro Yape para poder seguir existiendo. Bueno, igual vamos a seguir existiendo, pero pues, digamos para que tengamos mayor continuidad en las transmisiones. También les estamos contando que saltamos de aquí al YouTube porque el Facebook no saca rápido, ¿no? Y en el YouTube, si ustedes pueden entrar y todo eso, nos dejan un pulgar arriba, si quieren, si no, un comentario. Nosotros entramos de vez en cuando para poder responder los comentarios. Si quieren, se suscriben también, pues, si no, nada obligado, ni mucho menos, ¿no? Y sobre todo difúndalo si a usted le gusta, y todo lo demás, rebótelo, porque difundir arte, buen arte, es un derecho humano, disfrutarlo también, ¿no? Porque nos llena intelectualmente, nos da las ganas de seguir viviendo, la belleza, las contradicciones humanas y todo lo demás, ¿no? Vistas artísticamente, son una gran forma también de vernos a nosotros mismos. Entonces nos vamos yéndonos sin antes de... Sí, pregunta, sí, nuestra productora. ¿Son de las 3 hermanas o No, el poemario fue de las 3, que firman con sus seudónimos, ¿no? No obstante, Emily no estuvo de acuerdo. Es más, el material de Emily lo encuentra Charlotte, rebuscando entre sus cosas, y ya cuando Emily se da cuenta, se molestó mucho. Como digo, Charlotte tenía un poquito de miedo cuando ella se molestaba. No obstante, publicaron su librito juntando la platita, y lo pudieron sacar adelante con los seudónimos de hombres. Y dentro de todo, la crítica literaria, que todavía existía crítica literaria sesuda, ¿no? Valoró los poemas de Emily sobre las de sus 2 hermanas, ¿no? Y claro que sí, claro que lo era. Su poesía es superior, incluso para este tiempo. Su poesía todavía sigue teniendo un nivel extremadamente alto. Sí. Sí, otra pregunta. ¿Después de que muriera? No. Pregunta aquí, dice, Cumbres Borrascosas se edita. A ver, es que Emily, cuando sacan los libros, sí, cuando ellos editan los libros, las novelas, como siempre, Emily no tenía ninguna esperanza a diferencia de Charlotte, ¿no? En ser reconocida, en bla, bla, bla y todo eso, ¿no? Ya para ese tiempo Emily estaba bastante enferma. Entonces, Cumbres Borrascosas creo que se publica, ¿no? Un poquito antes de que Emily falleciera. Y ella casi no ha visto, digamos, tampoco le interesaba ver los resultados de su novela, ¿no? Por eso es que después cae toda esta andanada de crítica social, ¿no? De rechazo social por parte de esos tiempos victorianos hacia la autora, que después se revela que era Emily Bronte. Como estamos diciendo, ella escribe con seudónimo de hombre, ¿no? Entonces, digamos, cuando tú escribías con seudónimo de hombre, entre comillas, como que te protegía un poquito, ¿no? Te creaba como una especie
de capa protectora, ¿no? Lo que dijeran era como si le estuvieran diciendo a otro, pero ya después cuando ella fallece, sí, pues como que cae todo y como que la única que quedaba viva era Charlotte, recibe todo el golpe, ¿no? Pero la cosa es que A ver, pregunta. la novela se editó durante la vida de ella. Sí, porque ella fallece en 1848 y Cumbres Borrascosas es del 47, o sea, se edita el 47. Entonces, sí, como les digo, no era algo que a Emily le preocupara mucho el qué dirán, de hecho no le preocupaba nada, pero sí a su hermana mayor, ¿no? Ustedes saben, cuando tú eras mujer en el siglo XIX y una crítica de alguien más, siempre te aislaba del mundo social y las mujeres dependían mucho de la buena reputación para poder seguir viviendo, existiendo, relacionándose. Entonces, bueno, Charlotte comete el error pues de querer limpiar el nombre de su hermana, cristianizarla más de lo que en realidad era, porque no lo era tanto. Entonces, y hacerle una buena señorita, no es que Emily no lo fuera, pero tenía una personalidad complicada, una personalidad que era tumultuosa, tempestuosa, callada pero tempestuosa, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de Charlotte Brontë, a la que también queremos mucho, y que era la más decidida, la que dijo, tenemos que ser escritoras, tenemos que vivir de esto, vamos adelante. Y Emily, ay, que no importa. Y Anne como que la seguía, que era más dulce, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, eso sería. Ya. Si quieren, me dejan comentarios más abajito y como siempre los respondemos con el tiempo y nos vamos despidiendo diciéndoles siempre que recurran al arte como una forma de seguir dándose fuerzas, de seguir dándose ánimos para seguir en este mundo que ahorita nos ha tocado vivir y que está sumamente convulsionado y que parece que todos estuviéramos como planeta Tierra en el páramo, soportando esta tempestad y que deseamos que mm, la maldad tan perversa, esta maldad tan agresiva, eh, destructora, en el peor sentido de la palabra, sea por fin aniquilado y podamos regresar a nuestras contradicciones humanas, ya conocidas, y no cayendo ese abismo tan grande en el que nos ha hecho caer un imperio tan malo. Entonces, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y nos estamos yendo en 3, 2, 1.